Ya. Bienvenidos, estamos en este siguiente episodio aquí con Alejandro Bermeo. Si te perdiste el anterior, está buenísimo, tenés que ir a chequearlo para poder tener una noción más general acerca de dónde te identificas ideológicamente. Y el día de hoy yo le solicité a Alejandro que pudiéramos hablar acerca de un tema un poquito más específico, ya hablando dentro de todo el ámbito de la política, y es acerca del paleolibertarismo. Ahora, Alejandro, quisiera contarte un poquito de dónde es que surge este interés. Y es que hace algunos meses tuve la oportunidad de escuchar unas charlas que diste. Esa charla que está en YouTube me llevó a otra entrevista, me llevó a un podcast con un venezolano, si no estoy mal, que también realizaste acerca del paleolibertarismo. Y me interesó mucho porque de alguna manera personalmente, y lo voy a dejar aquí claro, es personalmente me identifico con esa postura política. Y hace poco estaba conversando con unas personas y les decía, ¿cuál crees que es tu postura política o con qué ideología te identificas más, etcétera? Y las personas no sabían qué responderme. Y eso me sorprendió mucho y dije, yo, no, necesitamos entre nuestro sector pues conocer acerca de esta que hoy Alejandro pues nos va a platicar un poco, y es acerca del paleolibertarismo. Pero bueno, antes de que me ponga yo aquí a repetir todo lo que ya aprendí de ti, te dejo el tiempo, Alejandro, para que le des la bienvenida a la audiencia y que comences a explicarnos un poquito acerca de qué es el paleolibertarismo. Dale, Fernando, ¿no? Un saludo para ti. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo también a todas las personas que nos van a estar acompañando. Bueno, para hablar de paleolibertarismo, necesariamente, y lo habíamos hablado también, tenemos que mencionar qué es el libertarismo, ¿no? El libertarismo es una filosofía política. O sea, esto es clave, aunque parezca sencillo, es clave, porque tal vez algunos creen que el libertarismo trata de una teoría ética completa, una teoría estética, una teoría de cómo ser feliz, etcétera. No. El libertarismo solo se preocupa por garantizar unos mínimos para que exista la convivencia social. Es una filosofía política. Y esa filosofía política trata de encontrar como unos mínimos para que pueda existir una convivencia y una cooperación social. Esos mínimos a los que va a llegar el libertarismo son, de una manera sencilla, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, o concretamente, ya hablando directamente de lo que van a mencionar los autores, una defensa del derecho de autopropiedad, o sea, el derecho de la persona al control de su propio cuerpo, el derecho que tiene cada persona a manejar, a controlar su propio cuerpo, el derecho de autopropiedad, y los derechos de propiedad privada, que se derivan de pues, el ser humano y su manipulación del entorno. Y esos serían los derechos naturales también, naturales del hombre, son propios, se dan, son de la naturaleza del hombre y de las cosas. Más allá de estos derechos, estamos hablando de otros derechos que, si son acorde a estos dos, o sea, pertenecen al ius natural, pero no son naturales en sentido estricto, ¿no? Son naturales en sentido amplio, ¿no? En lato sensu, en sentido amplio, son naturales. Por ejemplo, un acuerdo voluntario al que podemos llegar, pues sí es fruto. Si tú y yo podemos crear un contrato, es porque yo tengo el control de mi cuerpo, de mi voluntad, de la propiedad que vamos a poner en el contrato, en el negocio, etcétera. Ahora, esos principios libertarios son un mínimo de ética, un mínimo para la convivencia social. Ya alguien puede hablar de esto que llaman el principio de no agresión de Rothbard y su explicación, etcétera, pero no vamos a entrar como en todos esos detalles, simplemente entender que el liberalismo o el libertarismo busca un mínimo de ética, o sea, una ética pequeñita. ¿Qué pasa con una ética grande? Una ética grande o una ética completa te dice todos los parámetros de la vida para lograr el bien, para ser feliz, para lograr la excelencia, la plenitud, etcétera, el florecimiento personal, etcétera. Eso lo hace, por ejemplo, una religión. Una religión te puede decir cómo alcanzar la felicidad o cómo alcanzar la santidad. O la ética aristotélica, la ética del justo medio de Aristóteles, ¿cierto? Te va a dar parámetros también para que encuentres el bien, la eudaimonía, o sea, la felicidad. La ética kantiana te va también a dar unos parámetros para que alcances la dignidad de ser feliz, que es una ética distinta a la aristotélica, y así pueden haber muchos sistemas éticos completos, o sea, que sí te dicen cómo alcanzar el bien o la virtud.
el libertarismo es un mínimo de ética. Apenas es un mínimo para garantizar mi convivencia con el otro. Son unas reglas muy mínimas. ¿Cuáles son esas reglas? No lo agreda ni agreda la propiedad de él. No más, no más. Que lo mire bien o que usted trate de realizar acciones para ser una mejor persona, no le importa el libertarismo. Que usted se convierta en una persona virtuosa, no le importa el libertarismo. Si usted termina siendo una persona desagradable y viciosa, no le importa tampoco al libertarismo. Al libertarismo, ¿qué le importa? Que no agredas ni a ni a tu prójimo, ni a la propiedad de tu prójimo. No es más. Ese es un mínimo de ética, no más. Ahora, ese mínimo de ética es importante porque finalmente, ¿cómo hacemos para vivir en sociedad cuando en esa sociedad hay altos, bajitos, feos, bonitos, cristianos, protestantes, ateos, agnósticos, de izquierda, de derecha? ¿Cómo hacemos para que diversos proyectos de vida y diversas visiones del bien y diversas visiones de buena sociedad, hombre, no se terminen matando todos entre sí? ¿Sí? No termine el ateo tratando de imponerse sobre el cristiano, o el cristiano sobre el ateo, o el de izquierda sobre el de derecha, o el que es de este equipo de fútbol y el que es del otro equipo de fútbol. ¿Cómo? Bueno, con un mínimo de ética, solo para la convivencia social, que yo te respeto a ti y a tu propiedad. Se acabó. No hay que cumplir otro parámetro. El libertarismo se funda en eso. Pero, digamos, pueden haber unos problemas. Hay unas ventajas, claramente, esa es una ventaja. Poder vivir en sociedad y poder vivir en sociedad donde hay personas que piensan distinto, que tienen valores distintos y aún así podamos cooperar y podamos coexistir pacíficamente. El libertarismo le interesa es eso, la convivencia social. Por eso es que es una ética o es una filosofía política. Le interesa es eso, la convivencia social, el orden social. Otras corrientes, por ejemplo, la ideología política conservadora, que muchos la denominan una filosofía de vida, el conservadurismo se preocupa por más cosas. El conservadurismo se preocupa por la virtud, el conservadurismo se preocupa por la estética, por lo bello, por lo feo. El libertarismo no. O sea, para el libertarismo le es indiferente la belleza o la virtud, porque en esa búsqueda que hace el libertarismo de ese principio mínimo pequeñito, abandona la noción del bien, o sea, abandona la noción de la virtud. Solo quieres un principio pequeñito para la convivencia, te respeto a ti, a tu propiedad y se acabó. Puedo criticarte, puedo apoyarte, pero no puedo agredirte, no puedo usar la fuerza física contra tu persona o tu propiedad. Y eso es el también denominado principio de no agresión, que por otro lado igual llegamos al mismo punto. Ahora, pueden haber unos problemas y es que, como te das cuenta, es un minimalismo moral. Libertarismo es un minimalismo moral o una ética muy pequeña, una ética política, que es para la convivencia y ya está, no más. No es virtud, no es el bien. Bueno, producto de eso, el libertarismo va a terminar en su defensa de la libertad individual, abandonando la noción del bien. ¿Y cuál es esa? Entonces, ¿en qué termina el libertarismo al buscar ese principio jurídico pequeño, ético, abandonando la noción del bien o abandonando la noción de la virtud? Esto está muy bien explicado en un libro titulado Las normas de la libertad. Libro que, por ejemplo, dime. Sí, perdón Alejandro, aquí quisiera ponerle un ejemplo a las personas. El otro día estábamos teniendo un debate con unos compañeros respecto a si verdaderamente las redes sociales pueden hacer lo que ellos consideren que sea necesario hacer dentro de sus mismos, dentro de las redes sociales. Y específicamente estábamos hablando acerca de la censura de ciertas voces, de cierta ideología, por no ponernos a decir nombres, pero creo que todos tenemos claro quién fue. El punto es que las personas contrarias lo que me decían era algo así como, es que es propiedad privada. Entonces realmente ellos pueden hacer lo que quieran dentro de su propiedad privada, que es esta red social o lo que ellos consideren que es necesario hacer. Sin embargo, aquí me dio muchísima luz el ejemplo que tú dabas en un debate acerca del problema del mal vecino. Y yo creo que este ejemplo me sirvió bastante para poder contrarrestar estos argumentos, porque era así como, bueno, es decir, si tú ves a un vecino tuyo haciendo algo que es antiético,
Sí, algo que es inmoral o algo que es incluso ilegal, ¿lo reportarías o no? ¿Harías algo o no? Y yo creo que, o sea, lo que has mencionado lo podríamos enfrascar un poco en ese ejemplo. Es decir, el libertarismo diría, no hay problema. Es decir, está bien, no, si no, media vez no ataque la propiedad privada, media vez no ataque, no esté agrediendo a nadie más, es permitido. Pero ahí es en donde, pues, esta nueva propuesta que seguro vas a mencionar, pues entra en acción. Entonces, no necesariamente solo porque algo es propiedad privada, ya es un pase libre para hacer lo que uno quiera. Quizás esa es la forma en la que lo quisiera decir. La propiedad privada no es un comodín para que uno pueda actuar de formas incorrectas. Efectivamente, al libertarismo solo le importa si el acto de la persona es un acto que agrede a otro o a su propiedad. Se acabó. Si hay un acuerdo voluntario de por medio, no hay ningún problema. Por ejemplo, o sea, pueden haber actos que agreden a una persona o a su propiedad, pero si hay un consentimiento de por medio, son actos plenamente legítimos. Pensemos en un tatuaje. En un tatuaje hay una agresión, hay un daño a tu cuerpo, pero hay un consentimiento. Entonces, para el libertarismo es importante que el acto no sea un acto coactivo, producto de una agresión, que no es, y que esta, pues, naturalmente no sea consentida. Hay un texto muy interesante. Esto es un poco una conferencia que voy a estar dando el día de mañana en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Los límites a la libertad individual. Rothbard se pregunta sobre esto en el capítulo 18 de la Ética de la Libertad, y él se pregunta, ¿es posible un contrato de esclavitud? O sea, él dice, a ver, yo puedo ser libre de crear un contrato para someterme a una persona, y él va a llegar a la respuesta y va a decir, no, en este caso no, porque se destruye totalmente el fundamento del derecho, que es mi voluntad. Entonces no puedo hacer un contrato con mi voluntad para no tener voluntad, porque luego, o sea, daría el absurdo, pero además sería un imposible, digamos, si tú vas a pagarme tanto por ese contrato de esclavitud, pues al final yo no lo voy a poder cobrar porque igual tú me lo quitas, porque me volví tu esclavo, o sea, me quitas los recursos que me diste previamente. Entonces, eh, Rothbard dice que ese sería como el límite, pero no hay límite en otros ámbitos. Yo tengo una breve lista, solo para que las personas se hagan una idea. También los casos del mal vecino son muy buenos. Pensemos en un vecino, el vecino de al lado que sacrifica animales en el patio, o que el vecino de al lado sea un satanista y entonces sacrifique animales, o que el vecino de al lado sea una persona que gusta del canibalismo y que encuentra personas que voluntariamente se someten al canibalismo, ¿no? Hay casos reales, hay casos en el mundo. Un tipo por internet dijo, me gusta el canibalismo y busco personas que estén dispuestas a ofrecer su cuerpo para eso. Se ofrecieron como 3 personas. Una persona lo hizo hasta que acabó con la vida, él acabó con la vida de esa persona, o sea, voluntariamente esa persona dijo, máteme. Uno de ellos, cuando vio todo eso, se traumatizó y dijo, yo ya me arrepiento. Entonces el Señor le quitó todo y le dijo, váyase. Sí, ya está, aquí el que está es el que quiere. Eh, para el libertarismo, por ejemplo, el libertarismo no tiene una opinión sobre este tema, una opinión moral, ¿no? Simplemente es la libertad de los individuos, hay un acto libre, voluntario, consentido, y se acabó. Esto puede llevar al punto incluso en el que si tú estás aburrido con tu vida, tú podrías contratar a un sicario y es más, lo puedes hacer hasta con todo tipo de cláusulas. Tú le dices, mira, vamos a hacer este contrato para que tú termines con mi vida, pero yo quisiera no saber cuándo. Entonces tú pones en el contrato, tiene que ser a lo largo de este año y que yo ni me dé cuenta. Entonces tú vives tu vida, te envenenaron, te dispararon, en fin, 1000 cosas, parte del contrato. El trabajo infantil también, no hay una opinión, siempre que sea voluntario. El alquiler de vientres, la venta de órganos, el transhumanismo, el libertarismo lo permite porque también hace parte de un ejercicio de autonomía, de libertad individual. Si quieres cortarte un brazo y ponerte un brazo robótico, si quieres hacer, en fin,
conectarte a una computadora, etcétera. Estos nuevos trans, que son los transcapacidad, Nando, que son personas que perciben que partes de su cuerpo no son propias y entonces se mutilan. Una mujer de Reino Unido, si no estoy mal, se autopercibía como ciega y entonces en ese problema, que es un problema mental, ella como transcapacidad se sometió a un procedimiento y se quitó los ojos. O sea, se dañó los ojos más bien. Los ojos los tiene, pero destruidos. Entonces, este tipo de actividades, el libertarismo no emite juicio moral. El libertarismo no te dice si el canibalismo voluntario es bueno o malo, si el trabajo infantil es bueno o malo, si los vientres de alquiler son buenos o son malos, si la venta de niños es buena o es mala, que eso está en un capítulo de Rothbard también. Cuando habla de los derechos de los niños, va a terminar llegando a conclusiones como la venta de los niños es posible desde el libertarismo, el aborto para algunos desde el libertarismo también es posible, sacrificio de animales en rituales satánicos, en fin. No quiere decir, todos estos ejemplos no quiere decir que un libertario apoye todo esto, no. Simplemente que los principios libertarios lo permitirían en términos jurídicos, en términos del derecho. Por eso es que algunos sostienen que el libertarismo es meramente una teoría del derecho, porque le importa lo legal, lo ilegal, pero no le importa lo correcto o lo incorrecto en términos del bien, si es bueno o es malo. O sea, no le importan esos ámbitos morales. Por eso es que un libertario, en cuanto libertario, no emite juicio sobre nada de esto. O sea, no emite juicio moral sobre nada de esto. Pero como uno no es solo libertario y ya, y como uno no vive solo con un principio pequeño de ética, que es no agredir al otro y dejarlo en paz, sino uno tiene una visión completa de lo bueno, de lo malo, de lo bello, de lo feo, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo justo y de lo injusto, naturalmente que vamos a emitir juicios como no libertarios sobre todos estos temas. Y vamos a decir, el canibalismo voluntario es una locura, es una atrocidad y no podemos permitirlo. Que personas vendan muñecas sexuales con forma de niños de 5 años, a ver, en términos materiales, pues es simplemente comprar lo necesario, fabricar la muñeca, darle la forma de un niño o una niña de 5 años y venderlo en Amazon. O sea, alguien podría decir, ven, eso es como que tú vendas un juguete y ya está. Bueno, pero hay una carga moral detrás y es que no es lo mismo vender un juguete de Avengers, ¿cierto? A vender un juguete sexual que tiene la forma de un niño de 5 años. Hay una carga moral, hay una problemática distinta. Entonces, el libertarismo lo permite la venta de drogas, o sea, permite todo este tipo de cuestiones porque él distingue el derecho del bien. Entonces, pues puede dar lugar a que el derecho permita todo ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son parte de la libertad individual de las personas y son actos que no implican una agresión a terceros que sea no consentida, ¿no? Porque agresiones a nuestro cuerpo pueden haber muchas. Cuando vas para una cirugía, cuando te pones un tatuaje, cuando te quieres cambiar una parte de tu cuerpo, arreglarte una parte de tu cuerpo, en todos esos casos hay agresiones físicas, agresiones a tu cuerpo, pero son consentidas. Entonces el libertarismo llega a un voluntarismo exacerbado, ¿no? En su defensa de la libertad de las personas, termina en un voluntarismo que en algunos casos, pues digamos, ese voluntarismo de alguna manera termina en estas actividades extremas, que aunque un libertario no necesariamente las defiende, puede haber alguien que sí, que sea libertario y diga, yo soy libertario y me gusta el canibalismo, puede haber un tipo raro, enfermo, pero esa opinión sobre el canibalismo es como no libertario, o sea, es la opinión de él, porque la filosofía política libertaria en ningún lado dice, oiga, vaya, coma gente. No, solo es un mínimo de ética para la libertad. Y bueno, en esa libertad la persona, como el libertarismo no le dice a las personas cómo ser felices, ni cómo alcanzar el bien, ni cómo alcanzar la felicidad, ¿sí? La eudaimonía, la perfección, la santidad, eso es algo que le queda a cada sujeto. El libertarismo no le impone a la persona una visión particular del bien, ni le impone una visión particular de buena vida, ni de buena sociedad.
naturalmente entonces, como solo cuando hay libertad el ser humano puede ser moral, porque si a ti te imponen algo, no podemos decir que tu acto sea moral, solo cuando hay libertad hay posibilidad para la moralidad, el ser humano tiene esa libertad para llegar a la virtud o caer en el vicio, ¿no? Y en esos límites, y ya con esto cierro, en esos límites, Rothbard se plantea cuáles pueden ser esos límites a la libertad individual y básicamente él va a llegar a dos. Uno, la esclavitud, porque hay una contradicción, y otro, la cuestión de los matrimonios obligatorios, porque naturalmente son una forma de esclavitud, pero de resto, al parecer, cualquier otro tipo de actividad, siempre que sea consentida entre las partes, es permitida, es permitida. Yo he intentado reflexionar y hacer una lista de, venga, ¿qué actividad de pronto la filosofía libertaria diría, tu libertad hasta allá no puede ir? No hay. O sea, únicamente la esclavitud. De resto, cualquier otro acto libre y voluntario, consentido, puede darse. Y en medio de todo eso, Fernando, eh, como estrategia política, no como una ideología política concreta, sino como estrategia política, pues van a hacer algo llamado libertarismo, paleolibertarismo. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos, cuando crearon el Partido Libertario, precisamente el partido político se les llenó de gente rara, excéntrica y no ajustada a los parámetros de normalidad vigentes. O sea, personas que se salían de ese mínimo común conservador. Y bien, es decir, el Partido Libertario de los Estados Unidos, Fernando, tuvo candidatos, una candidata que era prostituta. Si alguien dice, pues a ver, que ella haya sido o sea prostituta, no le impide lanzarse a un cargo político, ¿cierto? La cuestión es, hombre, ¿usted de verdad cree que le van a votar? Pues no, no le votaron y se acabó. O que tú vayas a una reunión del Partido Libertario y esté lleno de personas excéntricas, esté lleno de drogadictos, esté lleno de hippies. Sí, no tengo nada contra los hippies y no me he topado con uno, pero me lo imagino en su contexto de los 90 en los Estados Unidos, pues que llega una persona normal, familiar, cristiana y se encuentra con todo eso y dice, a mí el libertarismo como que ya no me gustó. Entonces, se llenó de raros, excéntricos, grotescos, en fin, de un montón de gente que, si bien el libertarismo como no te exige nada de eso, es decir, tú puedes ser libertario y hippie, libertario y feo, libertario y cristiano, libertario y ateo. Entonces, en política eso se armó un caos en el partido político libertario en los Estados Unidos. En Colombia se armó un caos también, en un intento que hubo de un movimiento libertario, porque claro, como la exigencia para ser libertario es solo esta, no agredas a tu prójimo ni a su propiedad, entonces se da la paradoja y es que tú puedes ser un libertario perfecto, pero ser la peor persona del mundo. Ser mal hijo, mal esposo, mal padre, mal vecino. Si tú puedes ser la peor persona del mundo, pero si no lo agredes ni a él ni a su propiedad, tú eres un libertario perfecto, porque el libertarismo exige un mínimo. Entonces, el resultado en Colombia, por ejemplo, ese movimiento libertario se llenó de indeseables, ladrones, corruptos y hasta se perdió plata. O sea, entonces, en Estados Unidos ocurre todo esto y llega Rothbard. Murray Rothbard es el fundador del libertarismo, pero también del paleolibertarismo con Lew Rothwell. Y él dice, yo necesito hacer que el libertarismo sea culturalmente eficaz y que me sirva para hacer política. Y él dice, vamos a inventarnos un libertarismo de derecha, vamos a reencontrarnos con las raíces libertarias que eran conservadoras, que se ocupaban del bien, de la virtud, y él va a decir, la libertad no es suficiente. O sea, fíjate que el libertarismo en lo teórico, la libertad es suficiente, punto. En lo teórico, pero en lo práctico él descubre que para la política no sirve eso. Y él dice, se necesita una libertad plus. Él nunca va a explicar qué es la libertad plus,
pero naturalmente que en la lectura se entiende que con libertad plus está diciendo, no es suficiente la libertad, hace falta una cultura, una tradición, una fe, una moralidad, y hay que buscar ese mínimo común conservador en el pueblo estadounidense y en todas nuestras naciones, porque todas las personas tienen una inclinación hacia el conservadurismo, independientemente de los pensamientos, todos reconocen que si algo está ahí, está porque funciona. Hay un rechazo al cambio abrupto, hay un rechazo a las revoluciones. La persona a pie entiende que si la tradición se mantiene es por algo, si la costumbre se mantiene es por algo, y hay que respetarla, modificarla, pero jamás cambiarla, porque tiene todos los años que demuestran que está allí por alguna razón. Y entiende, la familia importa, la cultura importa, la patria importa, la sangre y el suelo importan. Estas son cosas que pondrían los pelos de punta en un libertario. O sea, ¿cómo que el suelo importa? ¿Cómo que la raza importa? ¿Cómo que la sangre importa? O sea, eso parece ya algo nazi. ¿Cómo que la nación importa? ¿Cómo vas a decir que la nación importa? Bueno, es que para la persona común y corriente importa. Importa su tierra, su suelo, su familia, su sangre, sus valores, sus costumbres, sus tradiciones. Y entonces ese libertarismo que se denomina paleolibertarismo es una estrategia política, no es una ideología política, es una estrategia política en la que se va a buscar ese público que es conservador y de derecha. Entonces es un libertarismo de derecha, con valores conservadores, con un rescate del liberalismo clásico también que tenía valores conservadores, que sí se ocupaba de la virtud, del bien, y entiende que para hacer sociedad es necesario que haya un orden con unos principios, con una homogeneidad, porque si no, la sociedad o la convivencia no es posible. Por eso es, Fernando, que cuando se plantean los casos del mal vecino, que los va a plantear Hans Hermann Hoppe en este libro, Entendiendo correctamente el libertarismo, él dice, el principio libertario, vive y deja vivir, funciona cuando vivimos lejos. O sea, realmente, por ejemplo, lo que estés haciendo tú en Guatemala y lo que yo haga acá en Colombia, realmente no te interesa o no me interesa. Realmente si tú te estás relacionando con este o con el otro, o si tú tienes algún gusto raro o haces alguna cosa rara, pues no. Pero, entonces por eso dice, los principios libertarios funcionan muy bien cuando estamos relacionándonos con personas que están lejos. Pero cuando estamos relacionándonos con personas que están cerca, parece ser, y lo dice Hoppe, que es el discípulo de Rothbard y el que mejor entiende el libertarismo, es el número uno de la escuela, dice, parece ser que los principios libertarios no son suficientes. O sea, parece ser que se requieren otros principios empíricos propios de la convivencia, del orden social, ¿no? Y esos principios, claro, precisamente, ¿qué haces tú con el vecino? Eh, 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 Tu vecino convierte su casa en un burdel. El tipo no te afecta, supongamos que no tiene ni música alta y nadie grita allá adentro. En términos de libertarios, no atenta ni contra tu persona ni contra tu propiedad. Un vecino que en su patio sacrifica animales o es satanista, pues esta persona tampoco, más allá que de pronto te llegue el humo, que si el humo ya sería una agresión física, pero hay agresiones físicas a la propiedad que uno permite. Por ejemplo, estos casos son muy interesantes. Los va a plantear, por ejemplo, David Friedman, hijo de Milton Friedman, en La maquinaria de la libertad. Tiene un capítulo dedicado al análisis económico del derecho al final del libro. Y él dice, él se pregunta, ¿los derechos de propiedad son absolutos? Y él va a plantear unos ejemplos en los que dice, parece ser que no. Pero uno podría decirle a él, a David Friedman, que sí son absolutos, pero que uno permite igual que los dañen, porque el daño es mínimo. Cuando la luz de tu vecino entra por tu ventana, pues naturalmente él está invadiendo tu propiedad, pero tú no vas a ir a pelearle, venga, apague la luz porque es que la luz suya entra a mi casa, no. O tu vecino que pone música, pues hay un nivel tolerable en el que pues de vez en cuando uno no va a ser ese vecino que porque el otro ponga música va a salir entonces a pelear, no, pues ya si lleva 3 días con música, sí. Entonces,
hay una tolerancia de cierto daño a la propiedad por la luz, por el ruido, etcétera. Pero en estos casos que estamos planteando, los casos del mal vecino, más allá del humo, por ejemplo, eh, realmente no están dañando ni a tu persona ni a tu propiedad en términos físicos, que es lo que le importa al libertarismo. Pero aún así nos damos cuenta que es un problema. Tú dices, la verdad es que el mal aspecto que tiene esa casa, entrando gente, saliendo gente, ¿sí? O que la casa se convirtió en una casa de drogadictos, pues sí, ellos no te están haciendo nada porque ellos se drogan y ya, podría decir uno, y ya. Pero el aspecto, tu familia, tus hijos, tu esposa, en fin, o sea, todo eso te lleva, acá hay un problema, ¿y cómo solucionar ese problema? Bueno, la solución que hay a ese problema normalmente son soluciones no libertarias. Un libertario te va a decir, fácil, fácil, te compras otra casa. No, oh, tan fácil, tan fácil. Me voy del barrio y me compro otra casa, tan fácil. No, eso no es una solución. Pero entonces el libertario te va a decir, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Vas a expropiarlo? ¿Vas a expulsarlo? ¿Vas a echarlo del barrio? Bueno, posiblemente pueda ser. En un caso extremo esa es la solución. Que toda la comunidad llegó al acuerdo de sacarlo, de no relacionarse con él, de no comerciar con él, porque es que puede darse el caso que tú lo lleves al ostracismo y aún así él diga, bueno, nadie me habla, pero nadie me saca de acá. Y a mí no me importa que nadie me hable. Yo hago lo que quiero y puntos. Haz de cuenta el vecino que es el Grinch, el vecino al que no le gusta la Navidad o qué sé yo. Bueno, allí simplemente Jope lo deja abierto. Eh, hay soluciones no libertarias. Sin duda una solución no libertaria es, habrá que sacarlo de ahí. Ahora, eso existe en el derecho vigente. O sea, eso existe en el mundo actual. Hay situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que garantizar una convivencia y necesariamente hay personas que son contrarias a las convivencias y a las normas de la comunidad. Pero el libertarismo solo le importa es la norma libertaria. El otro tipo de normas para el libertarismo pues no deberían ser normas, ¿no? Es decir, algo como temas drogas, aborto, etcétera, en fin, muchos de estos temas, el libertarismo no emite juicio moral y en ese orden, bueno, nace un libertarismo de derecha denominado paleolibertarismo por Rothbard, por Rothwell, que busca unir el libertarismo con sus raíces conservadoras para ser culturalmente eficaz, para un objetivo claro, hacer política. Y entonces ya cuando tú haces una reunión política, pues no te vas a llenar de excéntricos, raros, grotescos, gente con estilo de vidas alternativos, nihilistas, personas que no tienen más moral que el propio libertarismo, en fin. Y te es posible hacer política. No quiere decir eso que rechace uno a estas personas, sino simplemente uno entiende que para hacer política significan un peso muerto. Rothbard lo escribe porque Paleo, él dice, ¿qué pasa? A ver, si yo permito que entren 3 drogadictos, porque son libertarios, porque no le hacen daño a nadie, ¿cierto? Pero esos 3 drogadictos me quitan 100 votos. Entonces, el paleolibertarismo habla de política, de real política, y de aterrizar esas ideas y de llevar un mensaje que sea culturalmente eficaz. Y ese mensaje culturalmente eficaz es conservador, porque todas las personas tienen ese mínimo común conservador. Las personas son conservadoras, tienen una inclinación a reconocer que hay cosas bellas, que hay cosas feas, que hay cosas buenas, malas, justas e injustas, a pesar de que no hayan leído quién sabe cuántos tratados de ética o de estética. Las personas entienden, las personas saben y son conscientes de ello, que hay que preservar y proteger la familia, la sangre, el suelo, su nación, su patria, en fin. La gente tiene un arraigo, la gente ama su escuela, la gente ama su familia, ama su iglesia, ama su universidad, tiene un sentido de pertenencia. Y esos libertarios más radicalizados, esos nihilistas libertarios que llama Rothbard, o libertarios modales, pues de alguna manera quieren un hombre nuevo, ¿no? Un hombre que no tiene ningún tipo de arraigo, de pertenencia o de identidad, tipo ese libertario que de alguna manera uno ve representado o que lo ve expuesto en personajes como Gloria Álvarez, ¿no? Quieren un sujeto global, cosmopolita, sin nación, y quieren un sujeto también sin Dios y sin patria. O sea, muy parecido a la izquierda, curiosamente, y por eso es que
los va a denominar Rothbard libertarios modales o nihilista libertarios, y acá en Latinoamérica, pues fueron bautizados como Liber Progres. Sí, estoy familiarizado con el término y con el ejemplo que diste. Qué excelente lección acerca del paleolibertarismo. Si de igual forma alguien se quedó con aquel interés o aquella curiosidad, Alejandro en su canal, Alejandro Bermeo o Mises Report, tiene bastante contenido acerca de eso. Y quizá para ir cerrando con una última reflexión es, a lo mejor y las otras posturas se olvidan que somos seres humanos, que somos más que un pedazo de carne, somos más que un pedazo de carne en determinado tiempo y espacio, tenemos una moral, tenemos una conciencia, tenemos para no meternos a encontrar el término metafísico correcto, hagamos de cuenta que tenemos un ser interno que se afecta con diferente tipo de cosas, y cuando nos queremos visualizar casi como robots o el hombre plasticina, que fue un término que me gustó mucho que mencionaste, vamos a pasar por alto estas cosas. Y si bien es cierto, el paleolibertarismo puede ser más que una postura política, una estrategia, de igual forma es favorable para nosotros porque toma en cuenta nuestros intereses. Es decir, ¿por qué razón lo estés haciendo? Es algún aspecto que voy a dejar de tu lado, pero lo que a mí me interesa es que estás tomando en cuenta mis intereses, mi cultura y mi trasfondo para ejercer determinadas políticas públicas, hacer gobierno. Así que esto fue el episodio de Eternidad y Razón con Alejandro Bermeo desde Colombia. Vayan, suscríbanse al canal y no se pierdan el episodio anterior que también estuvo buenísimo. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio el día de hoy acá. A ti, Fernando, muchas gracias y un abrazo para todos. Nos vemos.